En este momento vamos a hablar de la Ley de Ingresos de la Federación. Esta se encuentra en su fundamento en dos artículos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de estos es el artículo 31, que establece la obligación de todos los mexicanos de contribuir para el gasto público de la Federación, el Distrito Federal y los estados y municipios en el que se resida de manera proporcional y equitativa, que dispongan sus leyes. De igual manera, el artículo 73, fracción 7, que atribuye al Congreso de la Unión la facultad de establecer las contribuciones para cubrir el presupuesto. Algunas de las características que podemos atribuirle a la ley de ingresos son las siguientes. Anualidad. Tiene vigencia durante un año fiscal que corresponde al año del calendario. Precisión. En virtud de que cualquier impuesto y recaudación que no esté claramente establecida en dicha ley no podrá ser recaudado. Previsibilidad, ya que establece que las cantidades estimadas que por cada concepto habrá de obtener la hacienda pública. Especialidad, en razón de que dicha ley contiene un catálogo de rubros para obtener en el año de su vigencia. Podemos señalar que aunque la iniciativa de dicha ley debe presentarse en la Cámara de Diputados, la discusión y aprobación de la misma es la facultad del Congreso de la Unión, esto es, de ambas cámaras. El presupuesto de egresos es el acto legislativo que permite a la administración pública usar los recursos monetarios del Estado durante un año fiscal. La propia ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal lo define de la siguiente manera. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades de obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo en las entidades que el propio presupuesto señale. Ahora mencionaremos algunas de las características del presupuesto. Es un acto legislativo que compete en exclusividad a la Cámara de Diputados, según lo señala el artículo 74, fracción cuarta. Contiene una autorización a la administración pública para que ésta utilice los recursos pecuniarios que se recauden, es decir, la administración solo podrá erogar las cantidades que se hayan autorizado mediante el presupuesto y con apego escrito al mismo. Está limitado en tiempo a un año fiscal, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Ahora pasaremos al tema de finanzas públicas. Se conoce como finanzas al estudio de la circulación de dinero. Esta rama de la economía se encarga de analizar la obtención, gestión y administración de fondos. Lo público, por su parte, hace referencia a aquello que es común en toda la sociedad o del conocimiento general. Las finanzas públicas están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta relación dependerá la estabilidad económica del país y su ingreso en déficit o en superávit. Ahora afirmaremos cuáles son el concepto y la importancia de las finanzas públicas, las cuales implican dos procesos: la capacitación de ingresos, de la cual se encarga la política de ingresos, y la realización de los gastos y egresos que efectúa el Estado, para mantener el funcionamiento de sus organismos, como son los gastos corrientes, así como para invertir en programas de obras públicas y el desarrollo social, o bien en empresas estatales que permita en gastos de inversión. Las finanzas públicas tienen como objetivo la investigación de los principios y las formas que deben de aplicar el poder público para llegarse a los recursos económicos suficientes para su funcionamiento y desarrollo en las actividades que está obligado a efectuar, que sobre todo es la satisfacción de servicios públicos. Las finanzas públicas están ubicadas dentro del derecho financiero público. Esto se dice derecho fiscal. Desde el punto de vista jurídico, el derecho fiscal, a su vez, es una rama autónoma del derecho administrativo que estudia las normas legales que rigen la actividad financiera del Estado y de otro poder público. Las finanzas públicas están normadas por el derecho administrativo. En el caso del Estado, como una ramificación de la economía política, utiliza proposiciones positivas y proposiciones normativas. Las positivas se derivan de lo que es, lo que fue o será. Se derivan de los hechos, de la realidad,
Su objetivo es promover el Estado de medios económicos. Las proposiciones normativas que se utilizan en las finanzas públicas se refiere a lo que se debe de ser o al igual que otros campos del conocimiento que enriquecen esta materia con la corriente y evolución del pensamiento económico, la ética y los nuevos conceptos del ser humano. Ahora hablaremos un tanto de la política fiscal, que actualmente el gobierno federal lleva a cabo. Comprende el uso deliberado de impuestos, gasto público y operaciones de la deuda pública para influir sobre la actividad económica. Esta política fiscal se integra principalmente por tres conceptos básicos que son la política de ingresos, la política de gasto y técnica fiscal. La política de ingresos que tiene que ver con la forma en que el gobierno federal financia el gasto público y para ello tiene tres formas de hacerse llegar de los recursos a través de la recaudación de impuestos, endeudamiento interno o externo y emisiones de papel moneda. La única razón que explica la existencia como presupuesto de una obligación tributaria, de hecho, aparentemente indiferente, pero todos con la más común naturaleza económica, que es la única razón que explica la graduación de impuestos. Lo fundamental radica en la idea en que toda política fiscal no debe enmarcarse o derivarse de una concepción neutral de la hacienda pública, pues ello significaría contemplar la política de ingresos y del gasto público, puestos al servicio de la obtención individual y del equilibrio financiero del Estado, omitiendo el problema de mayor importancia que es precisamente el equilibrio de la totalidad de la economía nacional. Por estas razones, toda política fiscal tendrá necesariamente que concebirse como un instrumento de intervención económica, y si nos pudiéramos señalar uno de los elementos más esenciales y determinantes del sistema mexicano de economía mixta. Sin la menor duda, diríamos que ese elemento sería precisamente la necesidad permanente de hacer de la política fiscal del gobierno mexicano un poderoso instrumento de la intervención económica, con la decidida finalidad de responder a las exigencias de la economía mexicana en su conjunto. En conclusión, en México existen tres enfoques principales de la política de ingresos, las cuales se pueden resumir en los siguientes conceptos. 1. Política de ingresos con un enfoque recaudatorio. Objetivo: capitalizar y fortalecer el Estado. Medios: incrementar en tasas impositivas nuevos impuestos. Aplicación de bases. Aplicación del padrón de contribuyentes. No diferenciación de contribuyentes. Consecuencias: desaliento de las actividades económicas, descapitalización de la industria nacional, desempleo creciente, caída drástica de poder adquisitivo, pobreza estándar y explotación de la pobreza extrema. Cambios sociales bruscos. 2. Política de ingresos con enfoque social. Incrementar el poder adquisitivo de la población. Medidas: reducción de impuestos que graven a la población, reducción del ICR, nóminas, IVA, IEPS, gravar más a los que más tienen. Como consecuencias, menor ingreso público, menor inversión, inflación, caída del poder adquisitivo. Y como tercero, la política de ingresos promotora de la actividad económica, como objetivo el crecimiento y el fortalecimiento de las empresas, tomando las medidas de gravar la reinversión de utilidades, gravar el retiro de dividendos. Las consecuencias: mayor actividad económica, mayor empleo, mayor poder adquisitivo,
mayor crecimiento económico y estabilidad social.